Buenos días. En un mismo contrato preliminar podría pactarse una cláusula de arras y una cláusula penal. ¿En qué caso sería efectiva una y otra? Primero debemos ahondar y tener nociones básicas sobre estos conceptos que nos plantea esta pregunta. ¿Qué es un contrato preliminar? ¿Qué es una cláusula? ¿Qué es una cláusula de arras y una cláusula penal? Para poder responder en qué caso sería efectiva una y otra. ¿Qué es un contrato preliminar entonces? El contrato preparatorio preliminar es un tipo de contrato que tiene como objeto anticipar, preconfigurar, asegurar o perfilar y dirigir hacia un contrato definitivo futuro. ¿Cómo así un contrato definitivo futuro? En este contrato se plasma definitivamente un correcto perfeccionamiento del cruce de voluntades. Hay dos pasos previos que son la oferta y la aceptación, como bien nos lo indica la doctrina, encaminados a formar un convenio. Es importante recalcar que la justificación de este contrato preliminar o contrato preparatorio es el aseguramiento o suscribir un compromiso futuro antes de celebrar el contrato definitivo. En este mismo sentido, ¿qué es una cláusula? Entonces, una cláusula, en rasgos generales, es aquella condición, proposición encaminada a dirigir o regular el negocio jurídico conforme a los intereses personales. Ahora bien, en esta pregunta tenemos dos tipos de cláusulas, las arras y penal. ¿Qué es una cláusula de arras? Hay tres tipos de cláusulas de arras. Primero, a nivel general, unas arras tienen como propósito generar confianza y seguridad contractual entre las partes que intervienen en un negocio jurídico. La parte deudora paga por anticipado un valor que sirve de garantía a la voluntad de las partes de ejecutar lo acordado. Tres tipos de arras: arras de retracto, arras confirmatorias penales. La primera, de retracto, facultan a las personas de retractarse del negocio, como bien nos lo indica el Código Civil. Estas llevan a la terminación del contrato. Estas se pactaron anticipadamente, lo que en definitiva se tendría que hacer es el pago de las arras. Arras confirmatorias, su finalidad es confirmar, valga la redundancia, el negocio. Sí o sí debe ser por escrito. Al entregar la suma de dinero, la parte deudora confirma a la acreedora su voluntad de hacer el negocio y no el lugar de retractarse. Y la última, confirmatorias penales. Estas suponen la prestación anticipada y efectiva de la indemnización para el evento del incumplimiento. Las arras confirmatorias penales se constituyen como una garantía respecto de la voluntad de las partes de hacer un negocio jurídico, de una convención. En segunda medida, entonces, ¿qué es una cláusula penal? Este concepto de cláusula penal está enunciado en el Código Civil en su artículo 1592. En resumen, es una multa, es una sanción, es una tasación anticipada, como lo menciona la jurisprudencia de la Corte, de los perjuicios que puede causar el incumplimiento de la obligación contractual, como por ejemplo cumplir fuera del plazo o su cumplimiento es defectuoso. Toda la explicación anterior es necesaria para responder esta pregunta. ¿Se pueden pactar arras y cláusulas penales? ¿En qué caso sería efectiva una y otra? ¿En el contrato preliminar? Depende. Dependiendo del tipo de arras, se puede o no pactar una cláusula penal al mismo tiempo. Primero, no procede una cláusula penal tratándose de las arras de retracto. Unas arras de retracto facultan a las partes, como decía, a la terminación del contrato, y es permitido ya que esta cláusula fue acordada cuando en el momento del pacto. Segundo, no se puede penalizar a la parte cuando se haya convenido este tipo de arras, es decir, no se puede exigir el cumplimiento del contrato. Hay una excepción: si se pactan arras de retracto pero no se hace uso de ellas, una vez ejecutando el contrato, puede haber una ejecución tardía o imperfecta, lo que conllevaría la posibilidad de que proceda una cláusula penal. Segundo y último, sí procede cuando una cláusula penal, tratándose de arras confirmatorias, unas arras confirmatorias, se confirma la intención de cumplir con el contrato. Y si en dado caso hay incumplimiento de la obligación principal, entonces procede y activa inmediatamente la obligación
accesoria que es la cláusula penal.